¿Listo? Sí. Buenas tardes. Bueno, ahora sí nos ha alcanzado el tiempo y pues esperemos que Dios hable a nuestros corazones. Y mire, aquí tengo varias Biblias, quiero introducirme con esto, no las voy a regalar, ¿sí? No las voy a regalar, simplemente quiero hacerles una pregunta, unas preguntas, mejor dicho. Son diferentes versiones, diferentes traducciones, y quiero que usted me diga si sí o no. Aquí tengo, las voy a ordenar de este lado. Aquí tengo una Biblia que es la versión Nueva Biblia al Día. La pregunta es, ¿usted cree que contiene la palabra de Dios? ¿Cree que contiene la palabra de Dios? ¿Cree que es la palabra de Dios esta versión? ¿Sí o no? Dígalo con seguridad. Si usted dice que no, está bien, no hay ningún problema, no nos vamos a pelear por eso. Aquí tengo otra versión, la Biblia de las Américas. ¿Cree que contiene la palabra de Dios? ¿Sí? Tengo otra versión que es la Biblia latinoamericana. ¿Usted cree que contiene la palabra de Dios? Muy bien. Aquí tengo otra versión, es la nueva versión internacional. ¿Usted cree que contiene la palabra de Dios? ¿Seguros? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Muy bien. No los vamos a expulsar de la iglesia, si dicen que no. Aquí tengo otra versión, la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Cree que contiene la palabra de Dios? ¿Cree que es palabra de Dios? Muy bien. Aquí tengo otra versión, la palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. ¿Cree usted que es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Muy bien. Y por último, tenemos Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. ¿Cree usted que contiene la palabra de Dios? Muy bien. Le voy a invitar ahora. Amado Señor, pedimos en esta ya tarde que tú nos ayudes, que tú nos hables, que tú sensibilices nuestro corazón, Padre. Gracias por la gran bendición que nos das de estar aquí, de venir y adorar juntamente con nuestros demás hermanos tu grandeza, tu gloria. Darte honra y loor, Señor, a ti el único Dios vivo y verdadero, Padre, incomparable. Gracias, Señor, por la gran bendición que tú nos das de estar aquí. Y pedimos, Padre, que tú sensibilices nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ¿por qué estoy usando estas versiones? Porque hace algún mes y medio aproximadamente, por ahí, de hecho no solamente fue hace un mes y medio, sino está en las redes en un artículo donde dice algo así que la NBI, la nueva traducción viviente, es English Standard Version, no sé cómo se pronuncia, han removido 64.575 palabras, incluyendo Jehová, Calvario, Espíritu Santo y Omnipotente, y entre otras. También dicen que estas versiones quitaron 45 versículos completos. Y también han quitado versículos que tienen que ver con la deidad de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Ese artículo, bueno. La razón por la cual vamos a estudiar hoy es porque hay que desmentir. Necesitamos, no debemos de creernos todo lo que dice las redes. No, yo creo que debemos de presentarnos un reto, es investigar si realmente todo lo que dicen es verdad. Yo les pregunté si NBI y NTV son la palabra de Dios. Claro que son la palabra de Dios. Claro que contienen la palabra de Dios. Pero usted me podrá decir, hermano, pero sí no contiene algunos versículos. Hay una razón para ello. El hecho de que no contenga algunos versículos no significa que es una Biblia satánica. Incluso, también ahí dice, en ese artículo, estoy seguro de que ustedes conocen la NBI y fue publicada por Sondervan, pero ahora le pertenece a HarperCollins. No sé quién es ese hombre, pero dice aquí
que él es quien publica la Biblia satánica y el gozo del sexo gay. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy vamos a convertir esto en un salón de clase. Vamos a anotar algunos temas de bibliología. Vamos a anotar este tema, cómo nos llegó la Biblia. ¿Cómo es posible que tengamos la Biblia en español? Porque déjeme decirle que la Biblia no se escribió en español, se escribió en 3 idiomas. Si usted tiene un cuaderno, le sugiero que usted lo saque y comience a apuntar, porque la escritura se escribió en 3 idiomas. Es en hebreo, en arameo y en griego. Originalmente son los idiomas que Dios usó para escribir la Biblia. Pero vamos a dividir, no sé si me da tiempo, me faltan 20 minutos para terminar, ¿verdad? Para tener el siguiente tiempo. Pero vamos a ver rápidamente esta lección bajo 3 encabezados. El primer encabezado, o el primer punto es revelación. Si nos da tiempo, el segundo encabezado es inspiración. Y si nos da tiempo, el tercer encabezado es transmisión de la Escritura. Lo repito, revelación, inspiración y transmisión de la Escritura. Bajo ese proceso vamos a nosotros a notar a grandes rasgos cómo nos llegó la Biblia en español y por qué las versiones modernas omiten ciertos versículos. Es una mentira, hermanos, que son satánicas. A pesar de que algunos accionistas, como HarperCollins, estén ahí involucrados en ese negocio. Pero es una mentira. Entonces vamos a ver primeramente qué es la revelación. Y a grandes rasgos podemos decir que la revelación es la obra por la cual Dios se manifiesta, Dios se da a conocer al ser humano. Recuerde usted que Dios es un Dios personal, es una persona. Por lo tanto, Él tiene interés en su creación, en sus criaturas. Y por ser Dios, Dios se ha comunicado clara y efectivamente con el ser humano. Dios no juega las escondidillas con nosotros. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer y al ser humano, y de tal manera que el ser humano, fíjense bien, eso es lo grandioso, el ser humano ha participado en esa revelación. Es decir, Dios lo usó para transmitir esa revelación. Y hay dos tipos de revelación. ¿Cuáles son los 2 tipos de revelación que hay? El primer tipo de revelación se conoce en teología o bibliología como revelación general. Revelación general. El segundo tipo de revelación es revelación especial. Entonces hay 2 tipos de revelación, la revelación general y la revelación especial. Déjeme decirle que la revelación general se manifiesta o se da a conocer a través de la creación, a través de la creación. Ahí en Romanos capítulo 1 del 18 al 32 nos especifica. Pero antes quiero leer un versículo donde también la Escritura nos dice que Dios se revela a través de los cielos. Y está en el Salmo 19 del 1 al 4, vaya para allá. Voy a estar usando la versión NBI. Esto lo hice con esa intención de demostrar, y no es porque yo lea NBI o yo prefiera NBI, no, hermanos. Es solamente para desmentir y saber que nuestras traducciones al español son confiables. En el Salmo 19, del 1 al 4, en la nueva versión internacional dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos, y un día comparte al otro la noticia, y una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo, y Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. El salmista está declarando que los cielos cuentan algo, aunque no es un mensaje con palabras, pero es un mensaje que se hace evidente a través de la creación. ¿Y qué es lo que revela? La gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del conjunto de las perfecciones de Dios, el poder, su majestad, su grandeza, ¿sí? Entonces,
eso es lo que nos encontramos en la creación, la revelación general. Pero también hay otra forma de revelación general y se le conoce teológicamente como providencia divina, providencia divina. Y está relacionada estrechamente también con la creación, puesto que se da en la esfera de la naturaleza, ¿sí? Pero esta revelación general no solo incluye la esfera de la creación, sino también la experiencia de individuos y de naciones. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14, del 15 al 18, manifiesta este tipo de revelación general, que dijimos, ¿cómo se llama? Providencia divina. Ahorita voy a definir qué es la providencia divina. Dice el versículo 15 de Hechos 14, creo que está aquí atrás, si no, bueno, ya se me adelantaron, pero no era todavía poner eso, ¿verdad? Hechos capítulo 14, del 15 al 18 dice: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él, es decir, Dios, permitió que las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Nótelo, está diciendo que no ha dejado de dar testimonio, es decir, no ha dejado de revelarse. ¿Pero cómo? Haciendo el bien, dándoles, ¿qué dice la Escritura? Lluvia del cielo y estaciones que fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Es decir, Dios se manifiesta providencialmente dando a buenos y a malos salud, dando buenos y a malos comida y todo lo que necesitan. De hecho, aquí dice dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Teológicamente también se le conoce como gracia común, es decir, la bondad de Dios se manifiesta sustentando a su creación, independientemente de que los hombres sean buenos o malos. Eso es la providencia, ¿sí? Es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. ¿Usted puede imaginarse si Dios dejara de sustentar este universo? Sería un gran caos. ¿Usted no se ha preguntado si Dios no interviniera deteniendo la maldad del ser humano? ¿Sabe cuál sería el resultado si Dios no interviniera? Ya el ser humano estaría aniquilado, porque el ser humano todavía no llega, no se ha revelado lo tan malo que puede ser. Ya si Dios permite eso, si Dios quita su gracia, el ser humano ya no estuviera presente en esta tierra. Y por último, también Dios se ha revelado de manera general con algo que tenemos en el interior. ¿Usted sabe qué es eso? La conciencia, el conocimiento del bien y del mal. Está en Romanos 2, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la Escritura, dice Pablo, dice que de hecho cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Bueno, si no tienen la ley, pero sí tienen la ley, a ver, ¿de qué estás hablando? Bueno, lo explica Pablo en el siguiente versículo. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Así sucedería el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Por lo tanto, vamos a notar que la conciencia es esa voz interna que aprueba o desaprueba determinados actos humanos.
declara si nuestro pensamiento y actos se conforman o no con cierta norma y afirma que los actos que se apegan a ella son obligatorios. En pocas palabras, la conciencia es un dispositivo que solamente sabe decir dos palabras: bien o mal. Está bien, o dos frases: está bien o está mal. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que esta revelación general, que es la creación, la providencia y la conciencia, dejan al hombre sin excusa delante de Dios. Lo condenan. ¿Lo notan? Y lo dice Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. ¿Y cuál es el castigo? Dice Romanos 18, que es una mente reprobada, una religiosidad, es decir, una idolatría donde se adoran a ellos mismos o cualquier semejanza de lo creado. Una religiosidad, una inmoralidad. Ese es lo que el castigo de esa revelación. Pero eso es insuficiente para poder salvar al ser humano. Ahora, eso es en cuanto a la revelación general. En cuanto a la revelación especial, aquí es donde vamos, de hecho se llama revelación especial porque es más específica. Ya no es en el ámbito general, sino es ya con un propósito más directo. Y cuando hablamos de la revelación especial, dice el hermano que ya falleció, Emilio Antonio Núñez, dice que la revelación especial divina es la comunicación por Dios al hombre de esas verdades que tienen que ver con su persona, sus planes y su voluntad, y que tienen que ver con el hombre y su redención, es decir, su salvación, las cuales verdades no pueden conocerse por medio de la naturaleza, ni de la intuición, ni por ningún proceso de razonamiento, fuera de la ayuda sobrenatural. En pocas palabras, Dios se ha revelado de manera específica a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Dios se ha revelado a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 1.1? ¿Usted lo recuerda? Hebreos 1.1, ¿qué dice? Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado a través de ¿quién? Por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Aquí está muy marcado ese contraste. Cómo Dios se revelaba anteriormente en el Antiguo Testamento, pero ahora dice que en estos últimos días se ha revelado a través de ¿quién? De Jesucristo. Y déjeme decirle que toda la revelación del Antiguo Testamento es preparatoria para la venida del Dios hombre. Es decir, incluso el Señor Jesucristo dijo, allá en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y luego añade el Señor Jesucristo, esas Escrituras, ellas son ellas las que dan testimonio en mi favor. Por lo tanto, vamos a notar que Dios se reveló a través de su Hijo. Fíjese, es interesante, porque en Juan 1.1 dice que Jesucristo, y lo entendemos porque dice en el 1.1, en el principio ya existía el verbo. Nuestra versión en español dice verbo, pero literalmente en el griego es logos. Logos es palabra. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Y luego en el versículo 14 de Juan 1 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, esa palabra, nótelo, y lo notamos a lo largo de toda la Escritura. ¿Cuál es la forma en la que Dios se ha comunicado? Siempre se ha comunicado ¿con qué? Con palabras. De hecho, me recuerdo un evento cuando Moisés estaba en el Sinaí, cuando Moisés le pidió y le dijo a Dios, déjame ver tu rostro. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? No voy a dejarte ver mi rostro, pero te voy a dejar ver mis espaldas.
Entiéndase que Dios no es que tenga ojos, pies y espaldas. Es solamente una forma de cómo expresar un mensaje, una revelación. Dice, te voy a dejar ver mis espaldas. Pero inmediatamente después, Dios le dijo que Él es misericordioso. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, Dios reveló algo de su carácter. ¿Por qué? Por palabras. Pero aquí tenemos la máxima revelación, la cúspide de la revelación, que es Jesucristo, el Logos, la palabra hecha hombre. ¿Lo notan? De hecho, en Hebreos 1:1 dice, en estos días nos ha hablado en Hijo. La traducción en español dice por el Hijo, para que lo entendamos, pero literalmente en el griego dice nos ha hablado en Hijo, como si fuera un lenguaje, un idioma. Entonces notemos cómo Dios se manifiesta. La cúspide de esa revelación está en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor. Pero Jesucristo tuvo que dejar esta tierra y Él dijo que iba a ir. ¿Y cómo podemos conocerle ahora? Lo conocemos a través de la revelación escrita, a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en esa revelación escrita? En pocas palabras, la Biblia trata de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es cristocéntrica. No trata del hombre, trata de Jesucristo. En la Escritura podemos ver la gloria de Dios, podemos ver quién es Jesucristo. Mire, me parece muy interesante esto porque en el Antiguo Testamento no se había revelado de esa manera. Pero nosotros, que somos partícipes de este nuevo pacto, no necesitamos ir a investigar en el Antiguo Testamento sobre de quién está hablando, por qué está hablando. ¿Qué es lo que hacemos directamente? Vamos a dónde? A los evangelios, vamos a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué conocemos de Cristo? Directamente lo que Él hizo. ¿Lo conocemos a Él, sí o no? Es una gran bendición, es un gran privilegio. Por lo tanto, la palabra escrita trata de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la salvación, es la persona de Cristo lo que nos debe de impactar, lo que debe de transformar nuestra vida. También la pregunta da respuesta a las preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Qué hay después de la vida? Me enseña cómo es Dios, me enseña cómo puedo ser salvo y me enseña cómo debo vivir la vida. Eso es la revelación a través de la Escritura. Pero ojo, ¿es palabra de Dios toda la Escritura? Claro que sí. Y ahí entramos en nuestro segundo encabezado, que es inspiración. ¿Qué es la inspiración? Hay una definición también de Riley, un teólogo, y también del doctor Emilio Antonio Núñez. Y dice así, ellos dicen que la inspiración es la cualidad que poseen los libros canónicos de la Biblia como resultado de la obra por la cual el Espíritu Santo dirigió y gobernó a los escritores humanos sin anular la personalidad de ellos, para que consignaran sin error la revelación divina. ¿En dónde? En las palabras de los manuscritos originales. Es decir, Dios reveló su palabra, usó a hombres, pero no anuló ni sus sentimientos ni su voluntad, sino al contrario lo usó para que Dios consignara a través de ellos lo que quería revelarnos. A ese proceso se le llama revelación. ¿Y cuál es el resultado de ese proceso de revelación? Que lo que ellos escribieron, es sin error. Es decir, lo que ellos escribieron es sin error. Y el propósito también es que Dios se dio a conocer su voluntad. Ojo, no dio a conocer todo, ¿sí?, sino solamente lo que Dios deseaba que nosotros deberíamos de conocer. Eso es la inspiración. Es por eso que, y vamos para allá, y sí me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16.
¿Lo tenemos? Dice así, aquí sí lo vamos a leer en Reina Valera, y dice, versículo 16, toda la escritura que dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay una gran afirmación, notemos el contexto. Son falsos maestros, hay herejes a los que Timoteo tiene que enfrentarse, y en contraposición de esas herejías o de esas filosofías, Pablo dice a Timoteo, tú tienes la palabra de Dios, y la palabra es palabra de Dios porque Él la inspiró. Inspiración, la palabra aquí inspiración es la palabra exhalada, es una palabra compuesta, es teos y un derivado de neuma. Teopnuestos, algo así dice la palabra. No soy muy bueno pronunciando eso, ¿verdad? Apenas pronuncio el español o al menos otro idioma. Entonces, significa que es la palabra exhalada, pero eso implica que la palabra proviene ¿de quién? De Dios. Para que me entiendan, ayer le enseñaba esto a mis hijos durante la noche, y pongan su mano así. Pongan su mano así, todos pongan su mano así, todos pongan su mano aquí frente a su boca y digan algo, hablen, digan, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué siente en su mano? Aire, exactamente. Eso se llama exhalar, es palabra. Cuando uno habla, ¿qué sale? Palabras, aire. ¿Lo notan? Entonces es lo mismo, Dios habló, Dios dio su palabra. Pero ojo, esto no implica que todas las palabras Dios las pronunció, porque aquí en la escritura vemos palabras de hombres inicuos, ¿no? Incluso palabras del mismo diablo. No, lo que implica es que toda la palabra proviene de Dios. Es decir, Dios eligió qué palabras o qué frases se deberían de usar aquí en esta revelación escrita. Está otro pasaje en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 19 al 21, pero ya no tenemos tiempo. Nada más quiero terminar con esto, con este diagrama que se llama transmisión. Pongan atención aquí en la pantalla. ¿Cómo nos llegó la escritura? ¿Cómo recibimos nuestra Biblia en español? Y vamos a notar que Dios usó la inspiración, es decir, el autor divino, que es Dios, transmitió aquí en su palabra al autor humano. Ahí está. ¿Y qué es lo que hizo el autor humano? El manuscrito original, ¿sí? Él escribió. Ojo, cabe señalar que se escribía en materiales que iban a perecer. Por lo tanto tenía que hacerse copias y copias y copias de lo que Dios había revelado, ¿sí? Entonces, en ese transcurso, recuerde que los que están escribiendo son los seres humanos, y de alguna u otra manera cometían errores, pero no son errores que pervierten o distorsionan la revelación. Se le conocen como variantes. De hecho, los manuscritos originales, los primeros manuscritos, no existen. Tenemos la copia de la copia de la copia de la copia de la copia, ¿sí? Bueno, por eso dice ahí las copias del texto. ¿Podemos cambiarle a la siguiente? El manuscrito original, y tenemos las copias, ¿sí? Y después de eso tenemos algo que se conoce como el texto crítico. Es aquí donde debemos de entender por qué las versiones modernas, ¿sí?, omiten a ciertos versículos. Recuerden, lo que tenemos son la copia de la copia de la copia. Es decir, se descubrieron, el pueblo de Israel preservó algunas escrituras, ¿sí?, que es el Nuevo Testamento. Él ya lo tenía, pero el Nuevo Testamento, recordemos que no se escribió luego en los primeros siglos de la iglesia primitiva, sino posteriormente se fueron escribiendo y fueron circulando las cartas, ¿sí? Entonces, hay documentos que sí pertenecen a los primeros siglos de la iglesia, pero también hay documentos que se escribieron, se copiaron mucho después de los primeros siglos de la iglesia. Entonces tenemos varios tipos de documentos. Hay
personas o monjes que comenzaron a recolectar y recolectaron algo que se llama los códices, el código sinaítico, el códice vaticano, es decir, conjuntos de estos manuscritos. ¿Por qué Reina Valera y NBI se pelean como si yo tengo el mejor texto y tú no? Es decir, Reina Valera usó manuscritos, o mejor dicho, un códice que se llama Textus Receptus. Apúntelo allí, Textus Receptus o texto recibido. Es decir, es la colección más completa de los manuscritos. Pero NBI y aquellas versiones modernas usaron el texto crítico, que son textos más tempranos que se escribieron en los primeros siglos. Entonces, cuando comparan los expertos las dos versiones o los dos textos, en los textos más pegados al primer siglo no estaban ciertas frases o versículos. ¿Qué es lo que pasó? Probablemente el copista trató de explicar algo que aquí entendió, lo explicó en esta parte. Es por eso que no tenemos las versiones así. De hecho, las versiones de la NBI especifica ya. Este pasaje no está en los manuscritos originales más tempranos, ¿sí? Lo especifica, hace la aclaración. Es por eso, hermanos, que no tenemos en NBI versículos así. Porque NBI usó unos documentos y Reina Valera usó otros. ¿Sí me expliqué? Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿cuál es la mejor traducción que usted debe de tener? No, la que usted trae en sus manos. ¿Sí? Esa es la mejor traducción. La que usted tiene en sus manos. ¿Sí? Dice la Escritura, y con eso termino. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Es decir, hermanos, no importa la versión que tenga, aquí está la gloria de Dios. Aquí está la imagen de Cristo. Y dice Pablo que es como un espejo. En lugar de verse el rostro usted feo, de usted mismo, admiramos la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice cuánto nos falta parecernos a Él. Amén. Que el Señor le bendiga. Ahora sí.